Entonces, esta palabra ilumina mucho también a un en ese caso, pero quedémonos en el caso de estos personajes. Cuando David escucha todo lo que le dice Natán, cuando ha escuchado esa parábola tan bonita y tan diciente, tan dura, tan fuerte para David de las ovejas, entonces David entonces le confesó a Natán: pequé contra el Señor. Y compuso un salmo muy parecido al con el que hemos orado hoy, que es el Salmo 32, compuso el Salmo 50, el Salmo llamado Miserere, o Salmo de la misericordia de Dios. Misericordia, Señor, por tu piedad, ten compasión de mí, he pecado. Pecador me concibió mi madre, tengo siempre presente mi pecado, yo no soy sino pecado, dice David. Qué distinto a nosotros a veces, ¿no? Yo no soy pecador, yo no tengo nada, yo soy muy bueno. David reconoce su pecado y de adúltero y asesino pasa a ser el santo rey David. También Agustín de Hipona fue un hombre sumamente malo, y gracias a las lágrimas de Santa Mónica y a la gracia de Dios, San Agustín llegó a ser un gran santo en la iglesia. Hermanos, los santos no se hacen en el cielo, se hacen en el suelo. Y yo estamos llamados a ser santos. Y tenemos todos los componentes como David para ser santos. Esos componentes son nuestros propios pecados. Pero si confiamos en el Señor, y como dice San Pablo hoy, no solamente en la ley, no es que yo no mato porque está prohibido, yo no robo porque está prohibido, yo no miento porque está prohibido, yo vengo a misa todos los domingos a las 5 de la tarde porque está mandado, porque si no pego. Pero qué bueno haberme podido quedar. Bueno, a esta hora ya no hay partido del mundial, pero sí puede haber otras cosas interesantes, noticias, etcétera, o irme para un club o para un centro comercial y pasar una tarde chévere, o una buena tarde de televisión o de internet o de tantas cosas buenas que hay. Pero es pecado no ir a misa. Yo me voy para misa, así tenga la pereza más grande. No sé si a veces a estos niños y niñitas que tenemos, de pronto les da la pereza de venir a la iglesia, pero sus papás les ayudan para que vengan y para que sepan que reciben algo muy bueno. Ellos vienen aquí a mamar de la iglesia la fe, lo hacen a través de sus familiares, los que los traen. Pues bien, entonces dice San Pablo: tú crees que eres bueno porque observas la ley. Y San Pablo tenía argumentos, porque él decía: en cuanto a la ley soy intachable. Pero hoy dice: la ley no me ha salvado, me ha salvado la gracia de Jesucristo. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque sí existe no matar, no robar, no mentir, no adulterar. Y entonces, ¿por qué no lo cumple? Porque es que no es la ley la que te va. Cuando Jesús llegó dijo: yo no he venido a suprimir la ley. La ley es como sendero para mis pies, como luz para mis ojos, como un semáforo que está en una esquina y aunque yo pudiera pasar derecho, si está en rojo no paso porque de pronto se me viene alguien encima. Entonces ese semáforo, qué bueno, ¿no? Digámosle al gobierno que quite esos semáforos, que nos deje, que somos libres, porque no podemos cruzar para allá y para acá, y yo voy por la 46 y me cruzo por la 71. ¿Quién me lo tiene que impedir? Porque unos pocos ahí rojos me van a decir que no puedo pasar. Quita todos los pocos rojos de la ciudad y todos terminamos muertos, ¿verdad? Quita los mandamientos. Entonces, pero no son esos pocos los que nos salvan, es nuestra fe de que necesitamos respetar a los demás también, amar a los demás. Cuando tú llegues a decir no robo, no porque sea pecado robar, sino porque yo amo a mis hermanos y no les voy a robar. Porque es que tú muchas veces habrás dicho, como tantos cristianos, ¿cómo? Qué bueno que esto no fuera pecado. Qué bueno que yo pudiera cambiar de esposa cada 15 días o cada mes. Qué bueno que yo pudiera cambiar a mis papás y no amarlos, porque imagínate cómo son, es que si son de esto. Qué bueno que yo pudiera mentir. Uy, que cuántas cosas me libraría diciendo mentiras en vez de la verdad. Entonces,
tú estás en la línea del pecado, no. No estás en la línea, dice San Pablo, ya fui crucificado con Cristo y el que ahora vive no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y yo no mato porque amo a mis hermanos, yo no les miento porque los amo, yo no adultero porque amo a mi esposa, amo de todo corazón y amo también a mi hermano que tiene su esposa y le respeto también esos espacios. Hermano, dice San Pablo, yo no quiero anular la gracia de Dios, pues si el perdón se obtiene por medio de la ley, entonces Cristo murió inútilmente. Y Cristo murió precisamente por amor, hermano. El caso de Simón es bien claro también en el Evangelio. Si este fuera profeta, este hombre, a quien invité, veo que me equivoqué porque mis vecinos y mis amigos que vienen a este banquete al que yo invité, se me ocurrió invitar a este señor y míralo ahí, mira a esa prostituta que está a sus pies y él ni se da cuenta de que es una prostituta. ¿Qué profeta es este? Me equivoqué al invitar. Y todo eso lo está pensando y es cuando Jesús le dice, así como Natán hizo esa parábola a la vid de las ovejas, Jesús le hace esta parábola de los prestamistas a Simón. Le dice, uno le debía a un prestamista 500 jornadas, otro le debía 50, pero a los dos les perdonó, al de 500 y al de 50. ¿Cuál lo amará más? ¿Cuál le agradecerá más? Dímelo, Simón, ¿cuál le agradecerá más? Dice, pues yo supongo que fue perdonado en 500 jornadas. Pero el de 50 también agradecerá, pero menos. No tienen razones mayores. Y Jesús le dice, mira, eso es lo que yo he hecho con esta mujer. Tú no tuviste ninguna cortesía al invitarme acá. Todas las reglas de la cortesía te las llevaste por delante. No me diste el saludo del beso. No me, como se acostumbra, no hiciste que me trajeran agua para mis pies cansados, ni aceite para mi cabeza, para el calor, etc. Eran las costumbres de atender al que llegaba. Tú eres un desatento, un descortés. Esta mujer, en cambio, mira, tú dices que es pecador, sí, pero mira todo lo que ha hecho conmigo. Me ha ungido para que se